Muchas gracias a todos por el espacio. Cuando me abrieron la conversación para estar participando en mensajes trascendentes, me puse a pensar que era difícil llegar a hablar de algo que ya hemos venido hablando mucho. Y primero quiero agradecer a Estrategia Group, al Congreso de Gerencias Legales por abrir esta conversación tan importante que creo que no se había abierto nunca, a Wilfredo por su generosidad y sus palabras para referirse a mí, como siempre, e intentaré decir algo de lo que ya no se haya dicho, pero está muy difícil. Me parece interesante hablar de mensajes trascendentes porque al final un poco, si ustedes lo evidencian, de todo lo que hemos venido hablando, desafortunada o afortunadamente ya se ha dicho casi todo. Y un poco lo que veo es que, aunque con los panelistas nunca nos hablamos y nos reunimos para hablar de cómo íbamos a abordar este evento, sí hemos coincidido en muchas cosas. Hablar de procesos, de personas, de cómo ofrecemos el servicio jurídico, de cuál es ese futuro y hacia dónde deberíamos estar orientados. Y si se dan cuenta, un poco lo que hemos evidenciado es que año tras año cada vez más somos conscientes de que la tecnología debe estar mucho más atrás y primero debe estar las personas, los procesos y la forma como ofrecemos los servicios jurídicos. Por eso, pues básicamente mi nombre es Fabián Urriago, soy el director de gestión del conocimiento e innovación de Pérez Llorca Gómez Pinzón. Llevo solamente 20 años trabajando en el sector legal, gran parte de ese tiempo en Pérez Llorca, y digamos un poco para traer estos mensajes trascendentes me gustaría empezar a abrir la conversación sobre qué es lo que viene pasando en el día a día. Y seguramente si yo les pido a ustedes que se devuelvan una semana y empiecen a pensar en lo que hicieron la semana pasada y hagamos conciencia de qué venimos haciendo, seguramente el parámetro para medirlo será debo, el deber. Debo llamar al cliente para los que ya somos profesionales, debo contestarle al profesor para los que estamos en proceso de formación y tenemos una serie de debos. Debo contestar el email, debo trabajar en el due diligence, debo hacer el contrato, debo hacer una serie de cosas. Y eso al final un poco lo que nos permite es entender que el debo se está convirtiendo en la columna vertebral de nosotros. Pero ustedes se han puesto a pensar si ese deber nos está llevando hacia algún lado. Ese deber es lo que nos está llevando realmente a transformar el sector legal. Ese debo es el que nos lleva hacia donde deberíamos ir. Pero hoy, pues por supuesto, no vengo a hablar de deberes. Solo vengo a hablar de personas y de propósito. Y que es importante, y creo que ya, por eso digo, gran parte de nuestros panelistas lo han dicho, y es que definitivamente el futuro de la profesión legal, del ejercicio legal, no se va a construir y a transformar con esas personas que nos aferramos al pasado o que nos aferramos a la forma en la que venimos haciendo las cosas. Definitivamente el futuro de la profesión legal está en aquellas personas que se quieren dar la oportunidad de pensarlo diferente, de hacerlo diferente, de ejercer el derecho de la profesión de una forma innovadora, pero con mucha responsabilidad. Y creo que aquí hay una conversación muy importante y no es solo responsabilidad de la academia, es también responsabilidad de todos de pensarlo de una forma diferente. Pero quienes realmente van a transformar este sector son aquellas personas que hacen conciencia de las cosas y que deciden por sí transformar este sector. Eso es importante entenderlo. Y para mí, y en mi opinión, tres pilares de la transformación personal fundamentales es la identidad, la disciplina y la colaboración. Esa identidad que hoy por hoy hablamos de ser personas, porque antes de ser profesionales somos personas con una identidad, con una marca personal. Nosotros hoy existimos en un ecosistema que nos va a permitir de forma disciplinada orientarnos y llevarnos hacia donde queremos ir de forma colaborativa. Y creo que estos tres pilares son fundamentales para que ustedes puedan transformar el futuro de la profesión legal. Pero hablemos un poquito de la identidad. Y seguramente para los que ya llevamos algo de carrera profesional, hemos estado involucrados en algún proyecto que ha involucrado tecnología, que se ha implementado y que no tenía ningún propósito. Y que luego de implementado y de salir al aire y empezar a funcionar, nos preguntamos si necesitábamos esto, para qué lo necesitábamos.
cuando gran parte de las decisiones de la implementación de esta tecnología están orientadas a la moda, a porque me leí un artículo, a porque me visitaron y me ofrecieron esta herramienta y creo que la necesitamos, a porque la competencia lo tiene, pero realmente no hay un propósito detrás. Pero para tener ese propósito necesitamos indudablemente tener equipos comprometidos, con personas que se identifican. Y por eso titulo Más allá del traje y del título, porque más allá del traje y del título somos primero personas. Somos personas que somos padres, compañeros, hermanos, sobrinos, y somos una serie de cosas que indudablemente a veces no nos detenemos a pensar cuál es el valor que yo le genero a mi familia, al ecosistema en el que estoy, a la familia en la que pertenezco, o al equipo al que pertenezco, o a la organización. Seguramente ustedes han leído muchos artículos que hablan sobre cuál es el futuro de la profesión legal y de los equipos, y realmente las firmas de abogados cada vez más se están dotando de personas que tienen una identidad, una marca personal y un propósito para sumar a mi visión. Y de eso se trata, no es que solo la organización tenga un propósito y una visión, es que todos nos identifiquemos con ese futuro. Y eso nos da una autenticidad. Hoy por hoy, todos los clientes de las firmas de abogados dan por hecho que cualquier abogado es capaz de ejercer jurídicamente lo que yo necesito que me resuelva. Pero realmente yo selecciono al abogado para que trabaje conmigo porque logra identificar en él una cercanía y le genera confianza. Si ustedes hoy me preguntan cuál es el futuro del abogado del 2030, es aquel que es consciente de cuáles son sus potenciales, de dónde están sus valores, sus virtudes, sus fortalezas, pero que también, sin ego, entiende perfectamente en dónde están sus debilidades, no para salir a correr a ocultarlas, sino por el contrario, para hacerlas consciente y rodearse de un equipo que logre fortalecer lo que él no puede porque tiene una debilidad. Pero el ser consciente es lo que logra que tengamos esa autenticidad. Todos aquí, por moda o por lo que sea, somos deportistas, unos amateurs, otros profesionales de alto rendimiento, pero al final este símil con el deporte creo que es interesante, y es que en mi concepto el ejercicio y el deporte es lo más desagradecido del mundo, porque desafortunadamente cuando uno es muy disciplinado, monta bicicleta todos los días, corre, va a natación, hace las cosas bien, pero lo deja hacer una semana, el cuerpo lo devuelve a uno en el tiempo y hace que uno tenga que volver a hacer las cosas desde cero. Y eso es lo que necesita este sector, tener disciplina, ese puente entre el propósito y la acción, y esa acción permanente que nos lleve a entender hacia dónde va la profesión. Esto no es responsabilidad de los socios, esto no es solo responsabilidad de las altas direcciones, es responsabilidad de todos los equipos, para ser líderes desde cualquier posición y entender hacia dónde va, para apalancar entre todos hacia dónde deberíamos llevar las organizaciones y entenderlo. Entonces, es ser conscientes de levantarnos todos los días a leernos un artículo, a entender, a proponer, a ser parte de ese equipo que va a transformar este sector. No es el equipo de innovación solamente, no es el equipo directivo, es todos pensando en lo mismo, con una voz y un voto para lograr transformarnos. Y finalmente la colaboración. La colaboración es fundamental porque la colaboración multiplica lo que una persona puede hacer. Nadie en esta sala es más inteligente que todos reunidos y todos pensando. Eso es importante. Aquí hay que dejar un poquito el ego, dejar de lado que voy a perder el protagonismo y por el contrario puedo identificar quiénes son esas personas que logran hacer las cosas diferentes. Hoy los servicios jurídicos ya no se prestan solo con abogados, se prestan con equipos multidisciplinarios, con ingenieros de datos, con abogados, con legal project management y con personas que están trabajando día a día para prestar un servicio diferencial. Porque si no lo hacemos nosotros, la competencia sí lo está haciendo. Y lo importante es educarnos hoy para el futuro de esa profesión legal, que es ya mismo. Entonces, no se trata solo de sumar talentos, sino de orquestarlos en un propósito común, transmitir propósito. Y el propósito no lo construye una persona, lo construimos entre todos. Entonces, el mensaje final que quería dejarles para hoy son estos 3 pilares fundamentales. Identifíquense, sepan qué hacen ustedes, en qué son buenos, en qué pueden sumar, en qué no pueden sumar, y sean conscientes de ello, porque ser conscientes de ello es lo que nos va a permitir cambiar esto. Y conviértanlo en una disciplina.
vuelvo a lo mismo, la responsabilidad no es solo de la academia, la responsabilidad es de cada persona y como lo decían por acá, usemos las redes sociales para educarnos. Hoy ese es el futuro de la educación, autoeducarme y aprender y ahondar en más temas en los que yo quiero ser fuerte y quiero aprender. Y por supuesto, la colaboración para multiplicar ese impacto y hacerlo entre todos. De todos depende que esto sea mucho mejor. Muchas gracias.